secretario de Estado de Educación reconoce el contexto difícil en el que se encuentra Ceuta y Melilla e insta a tomar medidas compensadoras e integradoras para mejorar los resultados. Este mediodía se ha derrumbado parte de un edificio en la calle Ibáñez Marín, sin registrarse daños personales al parecer. Policía y bomberos se han desplazado hasta el lugar para acordonar la zona. El presidente de la CMCOE, Enrique Alcoba, pide al gobierno que solvente el problema de las conexiones marítimas, alegando que se perjudica directamente al sector comercial. La consejera de Cultura responde al PSOE y asegura que las actividades por Ramadán se están realizando por toda la ciudad y acusa al Grupo Socialista de no informarse y de faltar a la verdad. Saludos y muy buenas tardes. Es jueves 20 de marzo, son las 8 y comenzamos este informativo con la noticia del derrumbe de un edificio en la calle Ibáñez Marín que ha sorprendido a los viandantes de esta zona de la ciudad. El inmueble en el que se estaban realizando trabajos de construcción se ha venido debajo de manera inesperada. Hasta el momento no hay que lamentar daños personales, sino solo materiales. Según las primeras informaciones, varias personas que se encontraban en el lugar, ante el agrietamiento que estaba apareciendo en el edificio, colocaron varias vallas para evitar que los peatones y coches pasaran por la zona. El secretario de Estado de Educación reconoce el contexto difícil en el que se encuentran Ceuta y Melilla e insta a tomar medidas compensadoras e integradoras para mejorar los resultados. Abelardo de la Rosa resalta que están comprometidos con la reactivación del foro de la educación en las ciudades autónomas. Pero en Ceuta y Melilla, creo que sí lo he dicho, hemos reducido la ratio y la hemos reducido a los niveles que había antes del Real Decreto 1412 que todos desgraciadamente recordamos. Y por tanto, claro que estamos con eso también atendiendo a la mejora de la calidad educativa. Claro que los resultados en Ceuta y Melilla no son buenos. Por supuesto que no son buenos. El contexto social y educativo que tenemos allí es difícil, por supuesto que sí, pero ahí tenemos que empeñarnos más. Ahí tenemos que hacer medidas más compensatorias. Y claro que tenemos que implantar medidas que integradoramente lleven a ese alumnado con su diversidad lingüística, con su diversidad cultural, con el contexto que tenemos. Claro que tenemos que mejorar los resultados. Y la inspección está colaborando para eso. Y para eso hemos reforzado la inspección con estas 6 plazas que estamos resolviendo en convocatoria ahora. Estamos comprometidos con el Foro de la Educación de Ceuta y el Foro de la Educación de Melilla y con las ciudades autónomas también para esa mejora de los resultados. Nos interesa muchísimo, es estratégico sin ninguna duda. Sobre el amianto del Colegio Infantil del Real, Abelardo de la Rosa apunta que si hubiera algún riesgo no habría ni un alumno en este recinto y comenta que los informes revelan que los índices están muy lejos de llegar a ser una mínima preocupación. El secretario de Estado de Educación compareció este miércoles para explicar las actuaciones que se hacen referente al amianto del infantil del Colegio Real. Abelardo de la Rosa señala que si hubiera algún peligro no habría ni un alumno en este recinto. Comentan que los informes que tienen revelan que los índices están muy por debajo del nivel de seguridad. Si hubiera algún peligro real, objetivadamente documentado, no había ningún alumno en el CEI Real, ni en ningún centro que tuviera amianto. Los últimos informes que tenemos, todos, los informes que tenemos, dicen que la concentración de fibras de amianto está por debajo, muy por debajo, del límite de seguridad. Recuerda que se trabaja en el traslado de los menores al colegio en Carnaleón y que se ha colocado un aislamiento para mayor seguridad. Hemos planificado, y lo estamos haciendo ya, el traslado de esos alumnos a otro centro. Porque vamos a cometer las obras, porque la retirada de las cubiertas y elementos de fibrocemento que hay, no solamente son las cubiertas, hay, para entendernos, bajantes, tuberías que están empotrados en la obra y hay que desmontar prácticamente el centro para quitar esos posibles peligros. Ahora lo que hemos hecho ha sido colocar un aislamiento para el techo, para que hasta que traslademos a los alumnos al centro hermano o vecino, pues la seguridad sea todavía mayor. Pero evidentemente somos los primeros responsables en que no corran ningún riesgo de salud nuestro alumnado. Se va a trasladar al alumnado, se van a acometer la obra, se va a sanear ese centro, se va a eliminar cualquier peligro, pero tenemos la seguridad de que no estamos poniendo en riesgo la salud de nuestros niños pequeños en el CEI Real, evidentemente. El diputado de Vox, José Ramírez, abordó esta cuestión en el Congreso de los Diputados este miércoles.
Que en un centro de educación infantil haya amianto y en una proporción que pueda ser perjudicial para la salud de los niños es incalificable. En los últimos meses hemos asistido a un partido de tenis entre las autoridades locales y el Ministerio para ver quién asume la responsabilidad y los gastos. Consideramos que el hecho de que haya una sustancia cancerígena en un centro de educación infantil es algo que debería ser atajado y ya discutirán ustedes luego quién paga, pero esto es muy urgente. La Dirección Provincial de Educación lleva esperando 3 semanas que la empresa Noráfrica les facilite un presupuesto sobre el encapsulamiento que se requiere hacer en el techo del infantil del Real hasta acabar el curso. Elena Fernández Cerviño comenta que ya son 2 informes los que avalan la nula existencia de fibrocemento en el aire. La directora provincial de Educación está a la espera de que la empresa Noráfrica facilite un presupuesto sobre cuánto costará realizar el encapsulamiento del techo del infantil del Real. Elena Fernández Cerviño reconoce que es un tema que le surge. Ahora mismo estamos esperando el presupuesto que hace, yo diría que 3 semanas, estamos esperando de la empresa Noráfrica para que nos dé ese presupuesto para hacer esa cometida que queríamos hacer de encapsulamiento en el centro hasta que terminara el curso. Estamos simplemente a expensas de que nos pasen ese presupuesto, ¿no? Que ya en reiteradas ocasiones, yo creo que hasta en 3 ocasiones le hemos insistido en que lo tengan lo antes posible porque es un tema que nos urge. Asimismo apunta que ya son 2 los informes que avalan que no existe fibrocemento en el aire, pero aclara que se sigue trabajando en el traslado al Colegio Encarna León el próximo curso escolar. Recibimos un segundo informe que ya le hemos derivado también a los sindicatos, del informe que pidió la Dirección Provincial también de la presencia de fibra en el aire, que salió también que no costaba fibra alguna y que no era un peligro para la salud. Ya sabéis en este sentido lo que hemos dicho en reiteradas ocasiones. Ya tenemos 2 informes que avalan lo mismo. Pero nosotros, independientemente de eso, por escucha a las familias, por la preocupación del profesorado y no tanto por el tema del fibrocemento con contenido en amianto, sino también por el estado de conservación del centro de infantil del Real, entendíamos que podíamos ofrecer estos años, hasta que ese centro acometiera alguna reforma, un lugar mejor tanto para el alumnado como para el profesorado, que es el Encarna León en este caso. Sobre esto comenta que hace 2 semanas se reunieron los equipos directivos de los 2 colegios para fomentar la coordinación en este asunto. Rafael Robles culpa al presidente autonómico de mentir sobre el número de menores no acompañados que Melilla recibirá tras la reforma legislativa y hace hincapié en que no hay cifras concretas. Lo primero que hay que dejar claro es que no hay cifras concretas. Eso es lo primero. Que aunque a los dirigentes del Partido Popular se les llene la boca de cuánto se va a llevar Cataluña, cuánto se va a llevar Melilla o otra comunidad autónoma, realmente no hay cifras. Está esperando el Ministerio a que les certifiquen cuáles son los niveles de ocupación que tienen cada comunidad y cada ciudad autónoma para ese reparto. De este modo, el portavoz socialista insiste en que esta reforma de la ley de extranjería beneficia a Melilla y que el Gobierno de España, con esta modificación de la ley orgánica, dignifica los derechos humanos y protege a los menores. Además, el socialista defiende que se ha planteado una distribución justa para dar una respuesta comprometida a todos los territorios. El Gobierno de España ha dado una respuesta que dignifica a las personas, que defiende los derechos humanos, que protege a los menores. Y que además se ha hecho planteando una distribución justa para dar respuesta comprometida a todos los territorios. Nos encontramos que frente al Gobierno de Imbroda, que critican esta medida, que en realidad nos beneficia porque lo que se establece por parte de ese Real Decreto Ley son criterios de distribución de estos niños y estas niñas para que sean acogidos por parte de todo el territorio español. Robles apunta que ambas ciudades autónomas son zonas tensionadas y que cuando se vuelva a tener cifras de 1.200 menores, esta ley nos beneficiará. Así pues, el socialista vuelve a reprochar al Gobierno de Imbroda de mentir y acusa al Ejecutivo local de inventar cifras, indicando que esto también ha pasado con la información en materia de exportaciones fronterizas. Bueno, ahora mismo la ecuación puede que sea deficitaria para Melilla, porque Melilla ahora mismo tiene aproximadamente una ocupación que no llega a los 200 menores y podemos acoger unos 300 y pico aproximadamente, ¿vale? Pero habrá momentos en los que, como ha pasado antes, nosotros tengamos más de esos 300 y pico menores
y que entonces nos beneficie esta situación. Pero que no estamos hablando realmente de cifras concretas. Esas cifras son tan inventadas como en su momento el señor Imbroda se inventó de que solamente por la aduana comercial iban a transitar productos manufacturados en Melilla. Vox Melilla reprocha a la ciudad autónoma que dijera que la ciudad no recibiría menas y ahora acepte más que Cataluña. José Miguel Tasenda fea al gobierno de Imbroda que financie la política migratoria del PSOE con el dinero de todos los melillenses. El presidente de Vox Melilla y portavoz del Grupo Mixto, José Miguel Tasende, ha reprochado al gobierno de la ciudad que haya sacado pecho de que Melilla se quedara fuera del reparto de menores procedentes de Canarias y Ceuta y ahora aceptará más que Cataluña. Para el líder de Vox Melilla, la respuesta a la ciudad al envío de menas es una pose. El gobierno de España no se cansa de decirnos lo bien que se lleva nuestro país con el vecino marroquí. Se llevará de maravilla, pero ni la aduana en Melilla funciona, ni mucho menos admite Marruecos la devolución, la recepción en su país de sus propios hijos, de sus propios menores de edad que están en España. ¿Eso es llevarse bien? Llevarse bien es que a Melilla ya no hace falta venir saltando la valla, se puede venir en avión vía Canarias o vía Península. Así es como nos van a llegar a partir de ahora los inmigrantes ilegales a Melilla. Así es como nos van a llegar aquí más menores no acompañados que a Cataluña. La formación vuelve a defender su propuesta de devolver a los menores con sus familias. Mira que Vox lo lleva diciendo desde hace tiempo, pero mucho tiempo. Ahora se nos hace caso. Ahora se acuerdan de que tenía Vox razón cuando dice que la inmigración ilegal no hay que gestionarla, no hay que pensar a ver a dónde mandamos a los que han entrado ilegalmente. No hay que gestionarla, hay que evitarla. Y para eso es devolver a su país de origen a todos los que han entrado en España ilegalmente. El presidente de la CEME, Enrique Alcoba, pide al gobierno que solvente el problema de las conexiones marítimas, alegando que se perjudica directamente al sector comercial porque se reducen las frecuencias del transporte de mercancías. Enrique Alcoba señala que hay que sumar y no restar con respecto a la novedad de la línea de Motril. En este sentido, el presidente de la Confederación de Empresarios insiste en que hay que buscar el consenso y critica que en la actualidad estemos peor conectados que hace 30 o 40 años. Yo creo que ahora mismo estamos peor comunicados que hace 30 o 40 años cuando estaba el Lázaro y el Vicente Puchol, porque prácticamente salía todos los días para Almería y para Málaga. Yo quiero recordar que salían todos los barcos por la noche para Almería, uno para Almería y otro para Málaga, y volvían a mediodía desde Málaga y Almería. Claro, ahora nos hemos puesto una ruta nueva de Motril, que me parece muy bien, pero claro, se trata de sumar, no restar. Así pues, Alcoba indica que en la actualidad las rotaciones de barcos establecidas con el nuevo contrato marítimo limitan más a las empresas, ya que hay menos frecuencias. De este modo cuestiona que las rotaciones en lunes, martes y miércoles no son fecha ni para los ciudadanos ni para los turistas. Con lunes, martes y miércoles, hombre, no son una fecha, lógicamente, ni para el turismo ni para las personas de aquí de la ciudad. Sí está bien para la mercancía, porque es que en fin de semana no se despacha mercancía y por Almería viene muchísima mercancía, tanto de muebles como de textil, como de calzado, como de juguete, como de todo lo que hay en la zona de Levante, que hay muchísimas fábricas. El tema de azulejo, es que viene mucha mercancía. Entonces, claro, si nos quitan un día más de la semana y solamente hay 2 días para embarcar esa mercancía, pues nos está limitando más todavía a los empresarios, nos encarece el producto, vamos a estar más desabastecidos y nos crea un problema. De esta forma, aboga por arreglar antes de adjudicar y defiende que debe ser el gobierno quien busque las soluciones. Tendrá que buscarlo el gobierno, que es quien crea el problema, y después tendrá que buscar la solución. Pero como bien dice, tiene que ser esto antes de... El PSOE acusa al Ejecutivo local de bloquear la apertura del hospital universitario. El diputado socialista Rafael Robles señala que las incidencias que recoge Fomento son irrisorias, ya que hay plantas enteras sin incidencias y que de abrirse el funcionamiento no sería el del 100% desde el primer momento, sino por fases.
En este sentido, el diputado del Partido Socialista local insta al gobierno melillense a que abra de una vez por todas el hospital universitario. Señala que las incidencias que han alegado desde la CAM para no otorgar la licencia son, por ejemplo, rótulos mal colocados o taquillas mal posicionadas, y que éstas se pueden solventar en minutos. Estamos hablando de un hospital que ha costado 120 millones de euros y que no ha abierto porque en algunas habitaciones había que mover un cartel 30 centímetros o porque había que tapar unos enchufes en algunos baños de los cientos de baños que hay. Por favor, que tapar unos enchufes se tarda unos minutos. Y aún así, repito, un hospital nunca comienza a funcionar al 100% desde el primer día. Así pues, Rafael Robles insiste en que el Grupo Popular tiene bloqueada esta gran infraestructura porque, según el socialista, tienen la esperanza de que sea el PP quien lo inaugure. Sin embargo, el socialista hace hincapié en que esta posición del gobierno local perjudica no al Partido Socialista, sino a toda la ciudadanía melillense. Por mucho que el PP se empeñe en mentir, la gente de a pie, la gente de la calle, se da cuenta que es el gobierno Imbroda quien ha intentado retrasar la apertura del hospital universitario lo máximo posible. Paralizaron las obras durante 7 años y ahora han boicoteado la puesta en marcha de una inversión de más de 120 millones con excusas tan absurdas, con la esperanza de que sea un gobierno del Partido Popular el que lo inaugure. Finalmente, Rafael Robles, ante preguntas de los medios de comunicación, asegura que desde el área de fomento se ha fechado en una semana la posibilidad de tener la licencia de primera ocupación. Según la ciudad, la semana que viene. Según la propia ciudad. Esa es la única información que han dado, que va a pasar por un Consejo de Gobierno y que la semana que viene estaría. Nosotros seguimos insistiendo que si, como ellos dicen, que la idea suya, por fases, el hospital hubiera empezado a funcionar perfectamente hace ya meses. Porque, vuelvo a repetir, hay plantas enteras que no se les ha puesto ni un solo pero y, desde luego, en ningún momento estaba previsto que el hospital empezase a funcionar 100% desde el primer día. El tema de funcionar por fase está establecido desde el primer momento, desde la recepción prácticamente de la obra en junio del año 2024. La directora provincial de Educación, Elena Fernández Treviño, se reunirá el próximo martes con los sindicatos para abordar la reactivación del Foro de la Educación, así como para abordar también asuntos como las oposiciones o la última hora de la actuación del Infantil del Real. Martes sí tenemos una reunión con todos ellos. Yo los convoqué principalmente pues para hablarles de la reactivación del Foro de la Educación, donde ellos van a ser protagonistas, porque parte de ese foro tiene una representación sindical y ellos tienen mucho que decir ahí, ¿no? Y sobre todo era para hablar de esta cuestión. Ellos evidentemente también, bueno, y para cualquier cuestión que ellos me plantearan. Ellos ya me han adelantado pues que quieren hablar de distintas cuestiones, como las oposiciones, que sabéis que ya ha salido la convocatoria, como el tema de cómo está la situación del Colegio Infantil del Real y del profesorado, porque hace poquito tuvimos una reunión también con el profesorado de ese centro educativo, entonces para ver un poco las actuaciones que se han hecho en ese sentido y para otras cuestiones que a ellos les preocupan y que quieren hablar conmigo. Vamos, siempre estamos abiertos a hablar cualquier cosa con ellos que nos quieran plantear. Somos Melilla denuncia el desprecio del Gobierno central al confundir Melilla con una región ultraperiférica. La formación nos envió una carta al ministro de Transportes para tratar la falta de conexiones marítimas con Almería los fines de semana y asegura que la respuesta recibida es un insulto a la inteligencia. Somos Melilla ha calificado de insulto a la inteligencia la respuesta recibida por parte del Ministerio de Transportes ante la grave situación de incomunicación marítima que afecta a la ciudad durante los fines de semana con Almería. Indalecio González, miembro de la ejecutiva del partido, ha manifestado que la carta remitida por el Ministerio, en contestación a la de su partido, supone una prueba más del desprecio con el que el Gobierno de España trata a Melilla. No obstante, González ha referido a las recientes declaraciones de la delegada del Gobierno, quien ha anunciado que trabajará para solucionar las conexiones marítimas con Almería los fines de semana. La respuesta es un insulto a la inteligencia y una clara evidencia del desprecio con el que el Gobierno de España trata a nuestra ciudad. Se carga los transportes marítimos con Almería los fines de semana, dejando aislados tanto almerienses como melillenses, militares, sanitarios, estudiantes, etcétera.
Hace un día la delegada del Gobierno ha salido diciendo que va a tomar carta en el asunto para arreglar el tema. Desde Somos Melilla, si es así, la apoyamos en todo lo que sea arreglar las cosas de nuestra ciudad. Para Somos Melilla lo más grave es la muestra de ignorancia que destila la carta del Ministerio, lo que se alude erróneamente a Melilla como una región ultraperiférica. González ha puntualizado que lamentablemente la ciudad no goza de ese reconocimiento. La denuncia del partido también abarca la situación crítica del transporte aéreo. En palabras de González, la actitud del Gobierno central refleja una política deliberada de olvido y abandono hacia Melilla. No nos vamos a callar. Vamos a intentar volver a hablar con él para intentar tratar este asunto cara a cara, para que sepa de primera mano cómo está la cosa en Melilla. Melilla es una ciudad española y como tal debe ser tratada. Vamos a ir a donde haga falta ir para que se nos escuchen, para que sepa todo el mundo que a Melilla hay que tratarla como a cualquier otra ciudad española. Que lo sepan, que no nos vamos a callar y que tome ya cartas en el asunto tanto el ministro de Transporte como el Gobierno de España. La consejera de Cultura responde al PSOE y asegura que las actividades por Ramadán se están realizando por toda la ciudad y acusa al Grupo Socialista de no informarse y de faltar a la verdad. De este modo, Fadela Mojatar, en respuesta al diputado socialista Ridwan Mo, señala que el túnel de luces se ha colocado en el entorno de la mezquita central, alegando que en esta zona es donde hay más bullicio de gente y no en O'Donnell, que se queda vacía a las 9 de la noche, según la dirigente. ¿Qué le molesta? Que en vez de haber un túnel de luces en una calle O'Donnell, pues absolutamente prácticamente vacía a partir de las 9 de la noche, se haya puesto en una zona que también es céntrica, que es la puerta de la mezquita central, que es la maravillosa García Cabrelles, que está a 10 metros, a 20 metros, a 50 de la calle O'Donnell? ¿Eso es lo que encuentra criticable? Por otro lado, en cuanto a las actividades, la responsable del área asegura que se está desarrollando un amplio programa de acciones por toda la ciudad y en las que han colaborado también otras consejerías como Deportes o Movimiento Participativo. Segundo, hay actividades en más de 19 asociaciones de vecinos de nuestra ciudad. Asociaciones: Industrial, Hipódromo, Tesorillo, Ágora, Río Darro, Rusadit, Barrio Primo de Rivera, todas estas actividades hechas por la Viceconsejería de Participación Ciudadana, que también hace juegos populares en el pueblo, que también hace talleres de cocina en las asociaciones de vecinos, juegos de mesa, actividades saludables que van a andar toda la noche. Pero es que Cultura también ha puesto actividades para niños en la plaza multifuncional. Así, con que se informasen y se metieran en las redes sociales del Gobierno de las diferentes consejerías, se darían cuenta de la absoluta falta de veracidad de lo que han dicho del Ramadán. Así pues, Mojatar asegura que las actividades por esta festividad y también por otras fechas señaladas son fruto del trabajo de gobiernos anteriores del Partido Popular que han institucionalizado e instaurado estas acciones. El Instituto Leopoldo Queipo ha inaugurado este jueves su aula Ateca para fomentar la innovación y el emprendimiento en los centros educativos de Melilla. El espacio cuenta con material tecnológico de última generación que podrán usar los diferentes grados de FP de este recinto. Este jueves el Instituto Leopoldo Queipo ha inaugurado su aula Ateca, un entorno de aprendizaje renovado y adaptado a las necesidades del mercado laboral, con espacios de trabajo diferenciados y dedicados con una clara capacidad de acercamiento a la digitalización. La actuación ha contado con una inversión que ronda los 50.000 euros y las obras comenzaron en verano pasado. La directora provincial de Educación ensalza el impulso de la innovación y el emprendimiento con este tipo de actuaciones. Se aúna la digitalización con la innovación también y el desarrollo productivo en la ciudad, ¿no? En definitiva, es una aula que quiere trascender al propio centro y que se ofrece como modelo también incluso para las empresas que quieran ver pues cómo funciona este aula, que es puntera en tema digital. El Ministerio ha hecho una inversión enorme en todos los centros de la ciudad de Melilla de secundaria y ha montado estas aulas. Ellos han tenido que acondicionar el espacio, uniendo en algunos casos dos aulas y acondicionando todo este mobiliario tan puntero. Durante la presentación de este espacio se ha ensalzado el material pionero que tiene y la dotación realizada por el Ministerio de Educación, que se eleva hasta los 400.000 euros entre todos los centros melillenses. La dotación de todo ese material tecnológico que han recibido todos los centros educativos, que ha consistido en una inversión por parte del Gobierno de España, de gerencia concretamente de infraestructuras del Ministerio de Educación, de
400.000 euros que ha llegado a todos los centros de primaria y secundaria, incluido también centro de personas adultas, conservatorio y escuela de arte. Este material que han recepcionado, ahí tenéis parte de ese material, son tablets digitalizadoras, ordenadores de sobremesa y Mac, ¿no? Y que van a estar, como digo, en todos los centros educativos. El director de Leopoldo Queipo, José Miguel Rodríguez, destaca los trabajos realizados para acondicionar esta aula. Adelanta que los alumnos del máster de formación profesional en ciberseguridad serán los principales usuarios de este espacio. Acondicionar el aula nos ha costado bastante, parte del presupuesto de la aulateca se ha ido ahí y luego el resto en los materiales. Nosotros tenemos dos familias profesionales que son la de informática y la de administración, entonces pues tenemos suerte porque informática todo esto lo lleva trabajando con tiempo. Nosotros tenemos compañeros que les gusta mucho la impresora 3D y la usaban y han visto esta hora pues y están alucinando. Estamos acabando, pero antes vamos con la previsión del tiempo de este viernes. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología. En Melilla se esperan cielos cubiertos con tormentas y lluvia. Los termómetros marcarán 20 grados de máxima y 14 de mínima. En Málaga la jornada tendrá cielos nublados y precipitaciones. Los termómetros marcarán 19 grados de máxima y 13 de mínima. En Almería se espera un cielo nublado que se irá despejando por la tarde. El termómetro se mantendrá entre los 19 y los 14 de mínima. En Granada se espera cielos con intervalos nubosos y de lluvia. Los termómetros marcarán 17 grados de máxima y 7 de mínima. En Madrid la jornada se espera con cielos cubiertos, tormentas y lluvias. Los termómetros marcarán los 13 grados de máxima y los 9 de mínima. Y hasta aquí el informativo de este jueves 20 de marzo. Por nuestra parte nada más. Muchas gracias, buenas noches y hasta mañana.